Amén. Déjame hacerte una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que algo nos saque de la zona de confort? No nos gusta. No nos gusta, nos gusta estar cómodos, ¿no es cierto? Déjame decirte una cosa, tu cerebro es un comodín, es decir, le encanta estar cómodo. ¿Sabes que si hay algo, dice la neurociencia y los psicólogos y todo esto, que cuando tienes retos le hace más trabajo a tu cerebro? La parte frontal se activa y empiezas a consumir mucho más energía, y el cerebro en esa parte empieza a decir: no, estás consumiendo mucho, porque es un esfuerzo, algo nuevo, aprender algo nuevo, entrar en un escenario diferente, empieza a hacer que gastes más energía. El cerebro dice: estoy saliendo de una zona conocida, voy a una zona de inseguridad que no conozco. Entonces el cerebro empieza a tratar de protegerse, empieza a venir un poco de temor, un poco de ansiedad, y decidimos quedarnos en una zona de confort, y esa zona de confort a veces ni siquiera es confortable. Amén. Es cierto. Puedes ver personas en una zona de confort en medio de circunstancias que no deberían de ser así, pero nuestro cerebro le gusta lo fácil, le gusta lo seguro y le gusta donde no haya un esfuerzo extra. Entonces tú y yo tenemos que saber que naturalmente el cambio nos va a llevar trabajo. Podemos ver la historia de la iglesia, cuando nace la iglesia y de repente se convierte en miles, pero después empieza a acomodarse la iglesia y viene una persecución de la iglesia. Es decir, Dios provoca a veces cosas en nuestras vidas para sacarnos de nuestra comodidad, y la iglesia empieza a expandirse. Me imagino que empezaron a sentirse muy cómodos siendo miles en un solo lugar, y Dios de repente dice: no, necesito que vayan a todo el mundo, a Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces viene una persecución y la iglesia empieza a recorrer el mundo y empieza a extenderse en el mundo, y henos aquí 2000 y tantos años después creyendo en Jesucristo. ¿Sabes? Pero hay un estado de confort que nos complica. Hemos estado teniendo una serie, varias predicaciones con varios temas prácticos. Este inicio de año he visto vidas y frecuentemente las mismas historias, y digo: ¿no sería bueno que pudiéramos buscar tener la mayor claridad en los principios de Dios, para que la palabra de Dios se vuelva efectiva, se vuelva algo práctico en nuestras vidas, y esa bendición de Dios la podamos vivir? Es decir, que no seas una persona que nada más ve como otros son bendecidos y caminan y prosperan, y puedas decir: ¿será que Dios tiene lo mismo para mí? Te adelanto, Dios tiene lo mismo para ti, pero la palabra de Dios es práctica, es vigente, es más actual que el periódico del día de mañana. Así es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios sigue funcionando. Tenemos el consejo de Dios, y ese consejo te va a servir. Hemos estado en temporada de bodas. El viernes una boda, ayer otra boda y otras tantas este año, así que se rompió la maldición de las no bodas, así que estamos contentos con eso, ¿sabes? Pero en medio de esto, al fin de cuentas, Dios nos va llevando a un crecimiento. Déjame decirte algo: estamos como iglesia saliendo de nuestro confort. Es decir, llevamos como un año fuera de nuestro confort, y déjame ser brutalmente honesto: no me gusta. No me gusta. Estamos viviendo cosas que no hemos vivido, enfrentando situaciones que nunca habíamos pensado. Una iglesia crece, empieza a ver ciertas cosas y digo: esto es nuevo. Pero sabes que si no damos un paso hacia adelante, no vamos a ver los planes de Dios que tiene para nuestras vidas. A veces he pensado: no, yo tenía la idea de una iglesia de 200 personas. Dije: no, con 200 está bien. Era mi idea, pero Dios hizo más. Y ni modo que diga: Señor, es que ya no quiero que nadie se salve porque me incomoda. No, o sea, Dios nos va a llevar a algo más, y en ese algo más siempre vamos a tener que soltar momentos cómodos que tenemos. Aún en cosas equivocadas tenemos que salir de nuestra zona de confort. Así que quiero llevarte a esta serie
te platiqué tantito de cómo funciona nuestro cerebro. Por eso es que es más fácil quedarnos, es más fácil estancarnos que crecer, es más fácil quedarnos con las ideas antiguas que renovarnos, es más fácil quedarnos con nuestra mente reprobada que tener una mente renovada por el Espíritu Santo. Es decir, caminar por fe es más difícil que quedarnos caminando en nuestras propias posibilidades, pero Dios nos lleva a algo más. Déjame hacerte algunas preguntas, porque quizá la zona de confort nos lleva a una especie de estancamiento. Algunas preguntas: ¿tu carácter es mejor hoy que el último año? Ojo a ojo, te estoy viendo. ¿Tu carácter es mejor ahora que hace un año? Dos. ¿Sabes? Ahora lo quiero decir de esto. Le podemos preguntar a los de tu casa, le podemos preguntar a los de tu trabajo, le podemos preguntar a tus vecinos. Amén, 3 o 4, está bien. ¿Sabes? Me llama la atención esto, porque a veces estamos estancados. No, a veces tenemos frases que dicen: así soy, este es mi temperamento. Es como decir: amólense todos los demás, ¿no? O sea, y no deberías de tener el carácter de Cristo, y no deberías de parecerte cada día un poquito más a Jesús. No, es interesante eso, porque al fin de cuentas, imagínate, veo esta escena. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo empezó la buena obra y la va a terminar en nosotros. Imagínate estar resistiendo al Espíritu Santo en nuestras vidas vez tras vez, año tras año, cuando Dios te quiere impulsar para que vivas cosas más allá de tus capacidades. El Espíritu Santo te lleva más para que cambies tu manera de ser, tu forma de atender las cosas, porque el Espíritu Santo está trabajando. Imagínate una vida resistiendo perpetuamente al Espíritu Santo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo no se cansa. Amén. Si no, ¿qué sería de nosotros? Es decir, tienes la oportunidad hoy de crecer. Entonces, nuestra manera de ser, ahora, ¿has superado retos y desafíos últimamente satisfactoriamente en tu vida? Es decir, enfrentamos muchas cosas, desafíos, maneras, escenarios, conflictos, retos, problemas en nuestras vidas. ¿Los estás solucionando o te estás acomodando a vivir bajo el rigor de todo ello? Voy a hacer esta idea. He oído personas que conocieron de Dios por años, y a veces he oído historias increíbles de ellos. Lo que Dios hizo, cómo sanó, cómo trajo la victoria, cómo me rescató, etcétera. Pero gloria a Dios por todo eso. Pero ¿qué con las victorias actuales? ¿Hace cuánto que no vives una victoria de Dios nuevamente en tu vida? ¿Hace cuánto que no sientes ese estremecimiento del Espíritu Santo sobre tu vida? No, ¿hace cuánto que no lloras en la palabra de Dios a ver el poder y el amor de la palabra de Dios? ¿Sabes? Todo eso, a veces nos quedamos en una zona de confort. Bueno, no estoy tan mal como aquel, pero me quedo a la mitad de este lado. Qué interesante, qué interesante. Me gusta esto. ¿Has superado retos y desafíos satisfactoriamente en tu vida? ¿Le has dado vuelta a la hoja o sigues en la misma página? Sigues en la misma página de quejas, sigues en la misma página de no puedo, sigues en la misma página de lo que me hicieron hace 100 años, sigues en la misma página de esos pensamientos que no te ayudan. Sabes, veo a veces tantas vidas con tantos talentos, pero veo algo que los tiene atados y digo: ¿no sería tiempo ya, con tantos años en el evangelio, de conocer a Cristo, de darle vuelta a la hoja, de salir de esos 40 años de vuelta tras vuelta del desierto? ¿No sería momento de ya dejar esas cosas a veces de inmadurez en nuestras vidas y empezar a tomar lo que el Señor quiere plenamente en esa madurez a la que nos está llamando? Digo, tantos dones, tantos talentos. La palabra de Dios nos dice que la iglesia son diferentes órganos. Nos necesitamos unos a otros. Imagínate sin un riñón. O sea, se complica. Imagínate sin hígado. No estoy diciendo que alguien es el hígado, pero sabes, imagínate sin oído, no sé, tantas cosas que están.
No, se necesita que los dones, las cosas que Dios te dio, estén siendo disponibles, utilizadas por el Espíritu Santo para enriquecer a la iglesia. Sabes, de repente veo que Dios nos ha bendecido y esto pasa mucho, y a veces tengo mi preocupación en la bendición, y a veces estamos enfrentando retos, desafíos, problemas, y andábamos desconectados de Dios y nos empezamos a conectar con el Señor. Y de repente empezamos a decir, no, ya voy a buscar a Dios. De repente empiezas a volver a la iglesia. De repente empiezas a orar. Y de repente ya estás leyendo la Biblia. O sea, ya está viendo como un avivamiento ahí. Y de repente el problema sigue y quizá a veces crece. Y dices, bueno, ya estoy leyendo la Biblia, ya me congrego, ya oro. Y dices, ahora una cosa más, voy a ayunar. Cuando alguien me dice que está ayunando, yo ya digo, esto está en serio. ¿Y sabes que el ayuno es salir de tu zona de confort? ¿Sabes qué pasa en el ayuno? Tu cuerpo te dice, dame azúcar, dame carbohidratos, y por eso te pones de mal humor. En el ayuno yo soy un perfecto malhumorado normalmente, porque sabes que el cuerpo me está diciendo, estoy saliendo de lo confortable. En lo espiritual significa que dejo de buscar lo material para empezar a buscar lo espiritual. Que le estoy diciendo a mi carne, espérate, porque estoy buscando lo espiritual. Son algunas cosas, por eso es que te vuelves más sensible a lo espiritual cuando estás en un ayuno. Pero así es nuestro proceso. Empezamos a buscar de Dios, leemos la Biblia, oramos, nos congregamos, empezamos hasta ayunar. ¿Y sabes cuándo es la cúspide? Cuando dice, pastor, ¿puedes ayunar conmigo? Y digo, hasta eso. Y llegó, ¿qué culpa tengo con esto? ¿Sabes? Pero ya cuando está así, ¿y sabes qué pasa en esos momentos? El que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Dios responde normalmente. Y Dios nos rescata del hoyo, y Dios nos levanta, y Dios te pone en una posición de victoria. ¿Y sabes qué vuelve a pasar? Nos acomodamos, bajamos la guardia, dejamos de hacer lo que hicimos para tener esa victoria, y en ese momento empezamos a entrar a otra zona de confort. Mira esto, hice un proceso de cuando estamos como en el hoyo y Dios nos saca. Ahora imagínate que con esa insistencia, cuando estamos en esa calamidad, en ese aprieto, en ese hoyo, Dios nos saca. Que ese estándar de búsqueda de Dios lo tuviéramos normalmente, no cuando estamos en conflicto, sino que nuestro estilo de vida es un estilo de vida comunicado permanentemente con Dios. ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo serían nuestras vidas? Quiero hablar de la zona de confort, del peligro de la zona de confort. Y el primero de ellos es vivir fuera del propósito de Dios. Tú puedes estar aquí en la tierra con una existencia y puedes pasarla bien y puedes estar contento con muchas cosas, aún puedes estar incómodo con muchas cosas, pero estás en una zona de confort. Hay una historia que es una historia que nos llama mucho la atención. En 2 de Samuel 11, versículo 1 dice que aconteció en el año siguiente, estamos hablando del rey David, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab, su comandante, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David es el rey y David se quedó en Jerusalén. Mira, en ese momento David no es perseguido, David tiene paz y cualquier cosa. Tiene un ejército tan entrenado, tan calificado, que ellos pueden salir a la batalla sin él y estar bien. Ha hecho buen trabajo. Quiero que veas esto, ha hecho buen trabajo. Ha visto lo que Dios hace. Están teniendo victorias. Pero ¿qué hace David? David empieza a dejar de hacer lo que hizo para llegar a donde está en este momento. Él se le olvida y está, voy a decir la palabra, de nini espiritual. ¿Sabes? Está sin hacer nada en espiritual. Porque ¿cuál es la función de un rey? La función de un rey es dirigir, es defender, es conquistar. Esa es la función de un rey. Y David se queda en su casa, de nini espiritual, sin hacer nada, en medio del ocio. Y dice que levantándose cuando el sol se está metiendo, no sé si entendemos, 6 de la tarde, 5 de la tarde, ¿no? A esa hora, ¿a qué hora te levantas? Unos a las 11:30.
para llegar al culto de las 11:30. No, no es cierto, era broma. Sabes, bueno, olvidemos la broma. Sabes, se estaba sin hacer nada y en ese momento sale a su terraza y en su terraza ve una mujer que se está bañando y en ese momento sus ojos son puestos sobre ella y ya conocemos la historia. David comete un pecado terrible que va a marcar su vida, va a marcar aún a su descendencia y va a afectarlo tremendamente. Pero ¿por qué David cae en esto? Porque está en el confort de las victorias pasadas y está descuidando su momento presente. Ha dejado de hacer las cosas que hacía, ha bajado la guardia y está cayendo en un terrible pecado. Tú y yo tenemos que entender esto, que con el Señor tenemos que estar manteniéndonos en el propósito divino. No puedes pausar tu propósito divino. Hay otra historia parecida, menos fuerte quizá, pero fuerte. En el libro de Jueces 8 es la historia de Gedeón. No me da tiempo de ir a toda la historia, pero Dios le da victoria a Israel a través de un hombre llamado Gedeón. Vencen a sus enemigos contundentemente y de repente el pueblo le dice a Gedeón: Gedeón, queremos que tú seas nuestro rey, tus hijos y tus nietos sean nuestras autoridades. Y Gedeón contesta esto: sea Jehová vuestro rey. Dices: ay, bravo Gedeón, excelente, lo hiciste bien. Pero a Gedeón se le ocurre una terrible y formidable idea. Y Gedeón dice: bueno, pero hagamos un efod con el oro de los zarcillos, de los aretes y de los anillos que tenemos del botín. En ese momento que hacen un efod es un chaleco sacerdotal. Lo funden el oro y lo hacen. ¿Y sabes qué empieza a hacer el pueblo? Empieza a adorar el efod. El efod es un símbolo de la victoria. Está ahí el botín. ¿Y qué tan fácil es que nosotros rápidamente cambiamos de dejar de adorar al Dios de las victorias para empezar a adorar la victoria? Y sabes, lo que los había llevado a la victoria fue su relación con Dios, el propósito de libertad. Dios te ha hecho libre en Cristo Jesús. Y sabes, tú y yo tenemos que estar, pero ahí empieza una idolatría y el pueblo de Dios se corrompe. Qué interesante, tú y yo tenemos que vivir bajo un propósito. Para mí fue muy complicada en lo personal la pandemia. No sé si para alguien le costó trabajo la pandemia, cuando fue la pandemia. Ya no nos queremos acordar de la pandemia, pero hoy me he estado acordando de la pandemia, no sé por qué. Y doy gracias a Dios que nos podemos reunir y ya somos libres. Y que nos quitamos los trapos que traíamos en la cara también, que podemos respirar libremente, amén. Pero la pandemia para mí fue muy difícil. La pandemia para mí, soy una persona de acción. Soy una persona que le gusta esto y esto y sigue esto y vamos a eso. Y en la pandemia se acabó. O sea, no podías planear a veces ni siquiera una semana, porque las cosas cambiaban la siguiente semana. Es decir, estaba yo atado, me sentía, y algo pasó. Empecé a dejar de planear, empecé a dejar de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Las cosas, quién sabe qué va a pasar. Estamos limitados. Pero tenía una incomodidad en esa comodidad de no tener que estar pensando en algo nuevo. Y así, y me empecé a acostumbrar a esa situación, incómodo adentro, pero no había mucho más opciones. Y un día está predicando mi esposa y dice: toma tu posición. Yo estaba sentado por aquel lado y creo que hasta como que me vio. No sé si te ha pasado que de repente el que está predicando habla algo y hasta dices: ay, hasta me vio. O sea, como que alguien le dijo algo, ¿no? Y estaba así y dice: y toma tu lugar. Y yo siento que Dios me dice: no estás haciendo lo que te mandé hacer. Es momento de tomar valor, de salir de esa incomodidad o de esa comodidad de no hacer nada, por decirlo de la otra manera. Y siento que Dios me empieza a dar revelación y digo: oh, me tengo que levantar, como que me sacudo espiritualmente y digo: sí, Señor. De hecho, en ese momento había algo aquí en el estado bastante complicado y recuerdo que Dios me empieza a dar sabiduría, a contactar a algunas personas creyentes que estaban en diferentes áreas, y empezamos a levantar algo en ese momento que trajo una bendición en ese momento. Porque sabes que quiero decirte algo: Dios no nos ha llamado a hacer una bendición bajo cuatro paredes, sino Dios nos ha llamado a hacer una bendición en nuestra ciudad, en nuestra área, más allá de este recinto, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Esa es la verdad. Yo creo algo, que Dios nos
llamó como iglesia, no nada más como persona, como iglesia, no nada más a pastorear una iglesia, sino pastorear una ciudad. Por la bendición de los justos, la ciudad será bendecida. Hay una bendición de Dios sobre tu vida y tiene que manifestarse, y Dios te va a usar. Dios usa a su iglesia. Quiero que lo sepas, Dios va a usar a su iglesia. Dios siempre ha usado a su iglesia para hacer las cosas que Dios quiere hacer. Increíble. Increíble, no eres bueno, no soy bueno, pero Dios busca personas para hacer sus obras. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos aquellos que las quieren. Escúchalo, Dios hace grandes obras, pero busca personas que estén buscando que las obras de Dios sucedan entre nosotros. Yo no sé si hay alguien aquí que dice: Señor, yo quiero tus obras y yo las estoy buscando. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, hay algunos modelos que yo veo, porque estoy hablando de la iglesia. Por ejemplo, el modelo Jonás, que tiene un llamado y Dios le dice: ve y predica a Nínive, y se va a España, al otro lado. O sea, sí se levanta, se sube a un barco, pero se va para el otro lado. Jonás es un modelo de persona que huye de lo que Dios le ha llamado. Mira, no es algo que muchas veces nosotros estamos dejando pasar. Yo recuerdo en nuestras vidas dos ocasiones. Estábamos pensando esto. Queríamos evangelizar cuando veníamos a vivir acá, hace 20 años, porque exactamente llegamos hace 20 años el día de hoy aquí a esta ciudad, ¿no? Y llegamos con la idea de hacer algo de evangelismo, de alcanzar, y nos estaban convenciendo de hacer iglesia, pero no estábamos tan seguros. Y bueno, habíamos decidido hacer iglesia, pero más queríamos, y les dijimos: bueno, cuando empiece la iglesia, pues mandan pastores de nuestra iglesia que salimos. No, así estábamos resistiendo el pastorado. Año y medio no queríamos que la gente que empezaba a venir a la iglesia nos dijera pastores. Decían: no, es que no somos pastores. Pastor, hola, buenos días. No, queríamos ser muy honestos, ya caíamos hasta mal. No, es que no soy pastor. Y la gente nos quedaba viendo y dice: pues si están aquí enfrente de una iglesia atendiendo personas, viendo, ¿no será que son pastores? Hasta que llegó un amigo de nosotros, nos dice: ya llevan año y medio. ¿Cómo los ve la gente? ¿Como pastores, sí o no? Me dijo así. Le digo: pues sí. ¿Cómo les dice la gente? ¿Les dice pastores o no? Pues sí, nos dice pastores. Pues son pastores, acéptenlo. ¿Sabes? Porque muchas veces resistimos el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Un día mi pastor habló y me dijo, nos mandó un mensaje y dice: ¿no será que está resistiendo su llamado? Sentí que me pegó ese punto y dije: ¿yo resistir mi llamado? O sea, que no es el problema el diablo, sino soy yo el que está complicando el desarrollo de mi vida, de mi llamado y de lo que Dios quiere hacer en un lugar. O sea, muchas veces nosotros mismos somos los que no queremos dar un paso porque quizá estamos más cómodos en nuestra posición en algún momento. Nos pasó también, sentíamos que Dios quería levantar una oración en la ciudad. Y en ese tiempo estábamos viendo a quién Dios iba a levantar en la oración por la ciudad. Y mi esposa y yo andábamos como buscando los líderes a los cuales seguir para la oración en la ciudad. Y así andábamos. Y fuimos a platicar con varios que les veíamos el interés. Y siempre había algunos detalles que nos hacían dudar. Y en ese camino de repente un pastor amigo sabio de la ciudad dice: Alfonso, Betina, Dios les ha cargado su corazón con eso. Háganlo ustedes, tienen la pasión. Dios los ha puesto a ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos los primeros que nos descartamos de lo que Dios quiere hacer, como la historia de Moisés, la veremos un poquito allá adelante. Pero sabes, luchamos con vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. Jonás huyó, Jonás se escapó, Jonás fue a otro lugar y Dios tuvo misericordia de su vida. Luego en Apocalipsis, y cuando oigo Apocalipsis siento que todos se ponen serios, porque como que viene un momento interesante. Dice, Dios está hablando su palabra, el Espíritu Santo y Jesús ahí obrando de una manera. Dice: yo conozco tus obras, y es el mensaje a la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Escucha lo que dice Dios, hablándole ¿a quién? A la iglesia. No le está hablando fuera de la iglesia, le está hablando a la iglesia, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está en plena comodidad esta iglesia. Es decir, todo está bien, no pasa nada. Y no sabes espiritualmente que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, a una iglesia que lo tenía todo. El Espíritu Santo dice: ya desde hace tiempo dejaron de hacer lo que era correcto y se acostumbraron a vivir bajo la bendición de Dios. Wow, nosotros tenemos el privilegio de ver a muchas personas que vienen a Cristo. La verdad, lo vemos en cada momento. Lo vemos aquí, lo vemos en el salón de al lado cuando oramos con las personas, lo vemos entre semana. Pero hay una preocupación que a mí me nace, porque una persona que nace de nuevo, ¿qué ambiente espiritual va a tener? Vemos que la iglesia Laodicea era una iglesia tibia. Si un nacido de nuevo tiene, por ejemplo, por así decirlo, al lado suyo, a un lado y a otro lado, a un hermano tibio, ¿cuál va a ser su estándar? Ayúdame tantito. Tibio. O sea, su máxima aspiración es la tibieza. Imagínate que un nacido de nuevo que recibe a Cristo tiene aquí al hermano Tiberio López y a Elodio Gutiérrez de este otro lado. O sea, al tibio y al helado al lado. ¿Sabes cómo va a ser su vida? Mediocre, espiritualmente mediocre. Pero imagínate si tiene al lado a alguien avivado, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser su perspectiva? ¿Cuál va a ser su modelo? Tú y yo tenemos que entender que podemos estar cómodos a veces, pero Dios va a mover a su iglesia para que haga lo que tiene que hacer, y eso muchas veces implica salir de su comodidad. Wow. Otro ejemplo que tengo es: Jesús está hablando una parábola que repartió los talentos. Me llama tanto la atención esto, porque a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. El problema es con el que le dio 1, porque el que le dio 1 no usó ese 1. Ese talento que tenía no lo usó. Y este es el punto en el fondo. Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado atributos personales, y el problema es que no estamos usando los atributos personales para traer bendición a las vidas de otros y a nuestras propias vidas. Yo creo que todo don que Dios te ha dado es para que sea utilizado en el propósito de Dios, ¿sabes? Y que le demos la gloria a Dios. Yo soy fan del fútbol americano, súper fan. Y sabes, me encanta porque sigo una página de atletas cristianos, y no hay nada más de fútbol americano, de todos. Y de repente en el Super Bowl, que es el evento máximo de la liga, perdón por los que les gusta el fútbol, pero la NFL es grande. La liga más grande, pero lo dejamos ahí de momento. Ahora quiero decirte esto: en el evento más grande, donde más millones lo están viendo, ¿no? De repente el que gana algo se levanta y dice: quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo, que me dio la habilidad, la fuerza y la sabiduría para llegar aquí. ¿Sabes? Algunos de ellos dicen esto: y no me define una victoria o no me define una derrota, porque mi definición está en Cristo. Y lo dicen delante de las cámaras para millones y millones. Y a los de las cadenas les cuesta un trabajo cortar esas partes, y no siempre las pueden cortar. Pero hay personas que usan sus dones para la gloria de Jesucristo y decirles que Él es su fuente, que es por Él, a través de Él, y por eso es para su gloria. Wow. Quiero decirte esto: que los dones que Dios te ha dado, los atributos, las posibilidades, la posición que Dios te ha dado, es para darle a Dios la gloria, para que seas un instrumento de su bendición con sabiduría y con prudencia. Y déjame decirte, muchas veces ni siquiera hablando de ello. Conocí una persona que llegó a trabajar con nosotros. A la media hora yo sabía que era cristiana y buena cristiana. No me dijo una sola palabra, nada más de ver su manera de trabajar. Yo dije: wow. Le pregunto: oye, ¿eres cristiana? Ay, sí, gracias a Dios que me ha salvado. Dije: esta es buena cristiana, porque no me lo tuvo que decir, nada más su manera de trabajar me estaba predicando de una excelencia, de un corazón, de una manera de respuesta. No entré en una crisis, ¿sabes? En una crisis. Yo recuerdo una vez un caso: alguien llega y dice: yo vengo a esta iglesia
porque he visto el testimonio de mi jefe, y he visto su vida y quiero una vida como la de él. Dije, wow. Pero un día llegó alguien y dice así, ¿es cristiano? Y le digo, sí. Dice, no. Sabes, yo sé que está nerviosa la cosa. Dice, no sabes lo que es esa persona. Le dije, sí, pero Cristo lo cambió. Y sabes, que era una persona bien metida en cosas ocultas y bien metida en cosas que cuando lo vio le estaba faltando el aire al que lo vio aquí adentro. Pero en verdad, y hoy en día son pastores de una iglesia que está haciendo las cosas excelentemente bien. Sabes, me encanta eso porque aún tenemos un antes de Cristo, pero también tenemos un después de Cristo en nuestras vidas. Es un inicio y es un camino para seguir andando. Quiero decirte esto. Efesios 2:10, porque somos, me ayudas a leerlo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados en ese nacer de nuevo en Cristo para buenas obras. A veces oigo esta frase, es que no le hago mal a nadie. Está bien, no lo canceles, está bien, pero esa es la mitad. Esa es la mitad. Pero Dios te llama, no nada más no hacerle mal a alguien, sino Dios te diseñó para buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Es decir, hay en tu camino en Cristo un chorro de cosas que Dios ya preparó para que tú vayas pasando por ellas y se vea la obra, el poder, la gloria de Dios avanzando en tu vida. ¿Sabes? Pero es esto, dice la palabra de Dios, la vida de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Sabes, nos lleva a crecer siempre. Todo lo que hagamos, todo lo que tú y yo hagamos, siempre tenga que ver de hechos y de palabra con cumplir la gran comisión. Mateo 28:19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Les he mandado, es decir, todo lo que hago, mis dones, mi trabajo, mi manera de ser, en mi área, en mi escuela, en mi trabajo, en mi colonia, todo lo que yo haga lleve a que las otras personas conozcan de Jesús y crezcan en Jesús. Quiero llamarte, si alguien te pregunta cuál es mi propósito, en realidad es que conozcan de Jesús y que crezcan en Jesús. Ser y hacer discípulos, ese es nuestro propósito. Por eso estamos aquí en la tierra. Jesús nos salvó. Sería más fácil que ya nos llevara al cielo, pero nos dejó una tarea y es la gran comisión, predicar de Jesús. Ahora, ¿cómo vivir en el propósito? Quiero darte tres ejemplos. Uno, caminar día a día. Yo he visto personas que se me acercan y dicen, pastor, pero ¿cuál es mi propósito? Y así como desesperado el asunto, y lo entiendo. Pero sabes que nosotros vamos a encontrar nuestro propósito estilo Abraham, caminando día a día con el Señor. ¿Sabes? Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela al lugar que te voy a mostrar. No le dio la dirección y le dijo, allá te veo. No, día a día vamos encontrando el propósito. Agárrate de la mano de Dios día a día y vas a ver cómo Dios te va dirigiendo al propósito. Otra de las historias es Ruth la Moabita. No era judía y es una mujer de puros principios. Ruth se mueve en los principios. Por ejemplo, está su suegra ya mayor, regresan a Israel, regresan a Belén, y ella le dice a la suegra, suegra querida, ¿puedo ir a trabajar para traer comida que comamos? Si tú ves la historia es eso más o menos. O sea, yo creo que lo pudo haber obviado. No, pues ¿para qué le voy a decir si le voy a dar comida, le voy a traer comida? Con eso debería de estar agradecida. Pero ella no pierde de vista el respeto y honra a su suegra y le dice, ¿puedo ir a piscar semillas para traer comida a la casa? Cuando llega a piscar comidas lo hace con tanta excelencia que cuando llega el dueño del terreno donde están piscando las semillas, dice, ¿quién es esa mujer? Pero los que estaban ahí ya se habían preguntado quién era esa mujer, ya habían preguntado, ya sabían quién era, y dicen, wow, próximo día tiren más semillas para que ella tenga más recursos. Déjame decirte esto, aquí viene el punto. En un momento Ruth empieza a seguir principios
Y en ese caminar de principios, de repente se encuentra recogiendo espigas de la mejor manera, bajo los mejores principios. Y resulta que ese campo iba a ser su campo. Es decir, que de repente, siguiendo los principios de Dios, vamos a estar en lo que Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado un propósito, y se vuelve ella la dueña de ese campo. Es decir, haz de cuenta que entras tú como trabajador más bajo de una empresa y haces las cosas correctas, y de repente resulta que esa empresa era tu empresa, o iba a ser tu empresa, y se vuelve tu empresa. Sabes, tú y yo tenemos que caminar en principios para ver la bendición de Dios que nos va metiendo en su propósito. Amén. Quiero llevarte al siguiente, que está un poquito complicado: vivir en el confort del pecado. ¿Qué? ¿Hay confort de vivir en el pecado? Sabes, a veces estamos de alguna manera sin querer hacer algo para salir de esas ataduras, y vemos complicaciones en nuestras vidas. Y aquí hay una historia en el libro de Josué, y esta historia nos habla que Israel va saliendo a la tierra prometida y se encuentra con Jericó. Jericó, una ciudad grande, amurallada, impresionante, y Dios les da la victoria. Y después de Jericó sigue una ciudad llamada Jai, una ciudad pequeña. El capitán Josué dice: vayan con unos cuantos hombres, está fácil, está sencillo. Van, y ellos son derrotados. Escucha bien esto: de repente se empiezan a quejar con Dios. Aquí viene el problema. Se empieza a quejar el pueblo con Dios: Señor, ¿por qué nos mandas a la batalla y nos derrotaron? ¿Qué pasó, Dios? No sé si de repente has dicho: Señor, no entiendo. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y de repente Dios dice: es que sabes que no están bien, hay pecado en su casa. Y de repente el Señor va mostrando, y resulta que un hombre llamado Acán llevó cosas que no debió de haber llevado a su casa. Es decir, metió la maldición a su casa y la escondió debajo de su tienda, y ellos estaban tranquilos viviendo en su tienda, pero en medio de su casa estaba la maldición. Y sabes, por eso es que fueron derrotados. Tú y yo tenemos que entender este principio. Podemos estar cómodos con muchas cosas, pero si tenemos maldición en medio de nuestra tienda, en medio de nuestra casa, no te extrañe que tienes derrotas. Por eso Dios nos llama a hacernos libres de las cadenas del pecado. Y yo entiendo que puede haber áreas que quizá en este momento no tienes victoria, pero tú y yo tenemos que caminar de la mano de Dios y conquistar aquellas áreas que estaban sometidas bajo un dominio del pecado. Pero Jesús vino a hacernos libres. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, y vemos historias donde quedamos atrapados en diferentes condiciones de pecado en nuestras vidas. Podemos estar ahí con un pecado que nadie sabe, pero hay derrota en nuestras vidas. ¿Y cuál es la receta? ¿Cuál es el camino? Uno, reconoce tu pecado. Segundo, arrepiéntete de este pecado. Sabes: Señor, perdóname, te pido que me ayudes, quiero soltarlo, decido soltarlo, y empieza a caminar con Dios. Tres, el confort de las costumbres equivocadas o de las malas costumbres. Déjame preguntarte: ¿hace cuánto eres creyente? ¿Habrá alguien que tiene más de 2 años de creyente aquí hoy en la mañana? Más de 2, así, de 2 para arriba. Wow, mira, está interesante. Ahora, déjame hacerte la pregunta: ¿tienes malas costumbres todavía? Gracias a Dios por un honesto hoy en la mañana. Sabes, luchamos con costumbres equivocadas en nuestras vidas. Tenemos un bagaje de cosas, de cultura personal, de cultura familiar, a veces de cultura regional en nuestras vidas, que no están bien. Tienes la cultura del reino viviéndola en tu vida. ¿Tienes la cultura de Jesús? Es decir, ¿te pareces más? ¿Has desarrollado el carácter de Jesús en tu vida? Hay una historia en el libro de Génesis 12, capítulo 1 al 4, y dice que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mostraré, o al lugar que yo te mostraré. ¿Por qué? Porque había una cultura en ese lugar, y Abraham tenía que cambiarla. Abraham tenía que salir de ahí. Tú y yo tenemos que dejar la cultura incorrecta en nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, Jesús dijo: habéis oído que fue dicho ojo por ojo
y diente por diente. Era la ley, era poner un límite a la venganza. Pero Jesús dijo, no va a ser así. Ustedes amen a sus enemigos. Si alguien te da una cachetada, pon la otra mejilla. Es decir, Jesús vino a cambiar la cultura para poner la cultura del reino, costumbres contrarias al reino de Dios. No, cosas que decimos, es que yo digo lo que pienso. Cuando alguien me dice eso, digo, significado imprudente. Porque ¿sabes qué? Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, y a veces ni siquiera lo que está pensando una persona está bien, porque la otra persona puede estarlo viendo de otra manera. Y no, otras frases, es que no tengo pelos en la lengua, que me cae mal esa frase, pero sabes, es como si fuera a ser muy honesto. Igual, ese es un permiso para dañar a las personas. Y la palabra de Dios dice que tengamos cuidado con lo que sale de nuestras bocas. No, que no sean como espadas, que no sean como palos que golpean, porque a veces las palabras golpean más fuerte que cualquier otra cosa. Sabes, por ejemplo, el perdón. ¿Sabes que la cultura del reino de Dios es perdón? ¿Sabes que Dios nos enseñó el perdón como un estilo de vida? 70 veces 7, es decir, todas las veces estamos llamados a perdonar. Si alguien la hace y la hace y la hace, pues tú perdonas, perdonas y perdonas. ¿Sabes? Qué interesante. La misericordia es un estilo de la cultura de Dios. La palabra de Dios dice, el que da misericordia alcanza misericordia. Lo aprendí temprano en mi vida, y déjame decirte que yo necesito misericordia de Dios, y aprendí que debo de dar misericordia, porque el que da misericordia alcanza misericordia, y todos los días necesito misericordia de Dios. Es parte de la cultura del reino. Dios es verdad, y sabes que la mentira no puede ser una cultura de los cristianos. No, es que es una mentirita a medias. No, Rosa, no. ¿Sabes? La mentira no debe de estar en nuestra cultura. Qué interesante, las groserías. ¿Sabes? A veces ya lleva 5 años de cristiano y de repente todavía sale un culebrón por ahí de repente. No, o sea, ¿sabes? Dios nos dijo que tendría que ser nuestra palabra de bendición, una fuente de bendición. ¿Sabes? Si el otro te habla mal, nuestra cultura del reino nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Es decir, que no venzamos el mal con el mal, sino venzamos con el bien el mal. Que tú tienes control de lo que tú haces, aunque la otra persona no lo tenga, pero es parte de nuestra cultura. Y a veces nos quedamos de esa manera estancados. Por ejemplo, la venganza, el resentimiento, los gritos. A veces no nos damos cuenta que nos hablamos feo. En mi casa establecimos una cosa en algún momento, luego se olvida, pero luego hay que volverla a tomar. Y es, en casa nos hablamos bonito. O sea, ¿por qué crees que salió? Porque ni nos dábamos cuenta que nos hablábamos feo. Entonces tenemos que aprender que la cultura del reino es hablarnos bien, edificarnos bien. ¿Sabes? Jesús dijo, los líderes de este mundo están para ser servidos, pero en mi reino no será así. El más grande se volverá el servidor de todos. ¿Sabes? No es una pirámide así, el más grande tiene a todos los que le sirven. Es así. ¿Sabes? El más grande es el que sirve a todos. Es una cultura diferente. Jesús nos metió en una cultura diferente. Tú y yo tenemos que mostrar a Cristo a través de nuestra manera de ser. Por eso Dios lo movió. Dios sacó a Abraham de ese lugar. Mira, dice Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. A veces tenemos tradiciones equivocadas, no cosas. Un día alguien me dice, no, ¿y cuánto dinero dieron? Cuando hicimos hace tiempo una obra, que nos tocó hacer una obra, y alguien me dijo, es que con dinero danza el perro. Así me dijo, así como diciendo, sí. ¿Y sabes qué es lo que le dije? No dimos un peso y sacamos todos nuestros permisos correctamente. Porque claro, yo no llegué, pues en cuanto, écheme la manita, no,
No, no, no. O sea, uno llega y hace las cosas y las busca hacer correctamente. Pero sabes que tenemos dichos en nuestra tradición que no son los del reino de Dios. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Tenemos una ciudadanía en el cielo. En Juan 17 Jesús ora por sus discípulos. Escúchalo bien. Y Jesús dice: Padre, oro por ellos porque están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí injertados de alguna manera por un espacio, pero le pertenecemos a Él por toda la eternidad. Me encanta lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12 dice: no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, hay una cultura más rica de Dios para nosotros. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Efesios 4:22. Despojémonos del viejo hombre, y no se refiere a tu esposo, se refiere a ti mismo, a esas maneras de vivir antiguas que teníamos, para ser renovados por el Espíritu Santo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sabes? Esto es tan temporal y a lo que Dios nos ha llamado es eterno. Es un cambio de cultura, pero a veces nos quedamos estancados aquí. Jesús enseñó perdón en vez de venganza, humildad en vez de orgullo, servicio en lugar de dominio. Déjame decirte el cuarto, este está un poco raro. A veces podemos estar en una zona de confort en medio de la aflicción. ¿Cómo es eso? En medio de los problemas, quizá a veces en medio de una situación física en nuestras vidas, a veces en medio de una situación complicada, nos podemos acomodar, porque quizá a veces nos conviene. Y hay dos historias aquí impresionantes. La primera de ellas es en Juan 5 y es un paralítico, el paralítico de Betesda. Unos han oír de esta historia. Y era un hombre que llevaba 38 años paralítico, que no podía moverse, que estaba ahí y estaba esperando en el estanque de Betesda que llegara un ángel que moviera las aguas y alguien lo empujara para que pudiera ser sano. Pero un día llega Jesús, y a Jesús lo conocían. A Jesús lo conocían en Jerusalén, siempre estaba ahí mucha gente alrededor de él. Y Jesús llega donde está el paralítico y le dice: hey, ¿quieres ser sano? Y sabes, él empieza a decir: no, es que sabes que llevo 38 años aquí y nadie en esos 38 años me avienta al agua cuando llega el ángel. Sabes, 38 años en la comodidad de ser víctima. Sabes, cuando enfrente, en vez de decir: sí, sáname, Jesús, sáname ahora mismo, ya se acabó esos 38 años. Él está con un corazón de víctima. Y a veces estamos en nuestras vidas echándole la culpa a todos alrededor de nosotros, a lo que me hicieron cuando era chiquito, cuando era bebé. Mi primo que me quitó el chupón, ay, ese primo. ¿Sabes? Andamos así. Lo que me dijo tal de aquel tiempo, estamos así. Y sabes, lo que me hizo la abuela, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi maestro de la escuela. Y nos quedamos victimizando en una zona de confort completamente incómoda para nuestras vidas. No, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y le contó toda su historia de victimización. Sabes, salgamos. Pero hay una historia que es la contraparte, y es una mujer llamada la mujer del flujo de sangre. Marcos 5. Una mujer que llevaba 12 años, que había hecho todo lo que podía hacer y no podía ser sana. Había gastado todo lo que tenía para ser sano. Pero un día oye que anda Jesús por ahí. Me encanta esta historia porque sabes que ella dejó su zona de confort. Ella se estiró en fe. Ella tuvo una fe audaz. Y alguien hoy en este lugar tiene que tener una fe audaz, porque sabes que oye que viene Jesús, la gente se agolpa y de repente con un gentío tremendo alguien toca a Jesús y Jesús dice: alguien me tocó porque poder ha salido de mí. Y sus discípulos, bien sabios, llenos de plena sabiduría, dicen: Señor, si todos te aprietan. Dice: no, alguien me tocó especialmente, alguien me tocó con fe. ¿Sabes? Y los discípulos: no, estamos como en Valderas a las 2 de la tarde. O sea, Metro Valderas, si tú no sabes, no decides a dónde vas. Te llevan, o sea, donde se mueve todos ahí te llevan. Y Jesús está diciendo: no, alguien me tocó. Y esa mujer, desde el momento que tocó a Jesús, fue
salva. Sabes que una mujer que tenía flujo de sangre como ella, esta enfermedad, no podía estar con los demás porque era considerada como inmunda, como sucia, no podía estar, se arriesgaba tremendamente, pero ella dijo: no me importa, aquí está Jesús, tengo una fe audaz y lo toco. Sabes que extendió su fe, una fe audaz que la sacó de su zona de confort para experimentar un milagro de Dios. Wow, Dios vino a sanarnos, a darnos libertad y sanidad. Ahora, la quinta, la comodidad de las excusas, y es la historia de Moisés. Dios le habla a Moisés después de 40 años en el desierto. Escucha esto: ¿podrías estar cómodo en el desierto? Sí. Hay personas que se acomodan a diferentes situaciones. Imagínate lo que fue la vida de Moisés, 40 años en la corte del rey. He conocido personas que han estado en poder, en puntos de autoridad, y salir de ellos se les vuelve muy difícil, porque están acostumbrados a atención, a muchas cosas, a ser parte de algo relevante. Y Moisés está 40 años en la corte y después 40 años en el desierto. Y Moisés se empieza a acomodar en el desierto. Ahora me imagino ese llamado que él sentía por libertad de su pueblo, cómo lo apaciguaba en su corazón. Porque el problema que tuviera que ir al desierto es que ese llamado lo llevó a tomar una decisión violenta, que no era así la manera, pero tuvo que huir de Egipto. Y sabes, hay algo en nuestros corazones que viene del Espíritu Santo que nos dice que tenemos un propósito, que tenemos algo relevante, que nuestra vida, escúchalo bien, y aún nuestra existencia el día de hoy tiene un motivo. Estás vivo porque hay un motivo de Dios para tu vida. Estás vivo porque ese motivo no ha terminado. Y déjame decirte que muchas veces en nuestra mente nos juega una trampa, porque a veces nuestros errores, lo que hemos vivido, aún lo que nos han hecho, pareciera que nos descalifica. Pero dice la palabra de Dios que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, que no se cancelan, que están vigentes, que Dios sigue pensando lo mismo de ti que pensó cuando te hizo para este mundo. ¿Sabes? Cuando venías a este mundo es irrevocable. Y Moisés viene, Dios le habla en medio de una zarza. ¿Y qué crees? Moisés, yo creo que sentía que su corazón latía, pero Moisés empieza a poner un chorro de pretextos. Y tú y yo vamos a justificar no hacer las cosas de Dios por muchos pretextos, por muchas cosas que no nos sentimos los adecuados. Pero Moisés le dijo: ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? O sea, ¿quién soy yo? Es Faraón la máxima autoridad, y Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Después le dijo: y si me preguntan de parte de quién voy, ¿de parte de quién voy? Vas a ir de parte del yo soy. Después le dijo: ellos no me creerán, no van a escuchar mi voz. Y Dios lo está convenciendo. Y después dice: no soy elocuente, soy tartamudo. Es decir, empieza a poner sus características, sus no habilidades. Y después le dice, Dios le contesta, y Dios le contesta. Y me encanta esa parte, porque parece que Dios lo convenció. ¿Has leído esa parte? Parece que Dios lo convenció, y de repente Moisés le dice: ay, Señor, envía al que tienes que enviar. Digo: no puede ser. Sabes, muchos de nosotros nos descartamos nosotros mismos de lo que Dios quiere hacer. Conté la historia que no queríamos ser pastores y nos tardamos año y medio, y de repente la pastora nuestra escribió y dice: ¿no será que estarás resistiendo tu llamado? Y cuando entendí eso dije: no es el problema el diablo, porque normalmente le echamos la culpa al diablo de muchas cosas. Tampoco defiendo al diablo, quiero que quede claro. Y sabes qué, pero en ese camino a veces el punto más difícil somos nosotros. Que Dios te está diciendo: aún con todas tus deficiencias, yo me quiero mostrar en medio de tus debilidades, yo me quiero gloriar en medio de ti. Simplemente sé disponible y di: envíame a mí, Señor, y yo me voy a encargar de las cosas, porque yo al que envío capacito, dice el Señor. ¿Sabes? Pero muchas veces nosotros creemos que se trata de nosotros, y tenemos que entender que se trata de Dios en nosotros. Entonces Moisés dice: envía al que has de llamar. Y Dios te ha llamado a algo mucho más grande de ti, y por eso es que necesitas a Dios en tu vida. Si me ayuda alguien aquí con el teclado, se lo agradezco. Quiero terminar con la última, y esta me encanta, porque no sé si has oído la historia de Pedro. Un día que van en la barca, y te hago rápido la historia. Un día van en la barca, van cruzando la barca,
y de repente Jesús los alcanza y Jesús va caminando en las aguas. Ellos van en una barca en medio de una tormenta, y en medio de esta tormenta se asustan. Es medianoche, es la madrugada, y los discípulos gritan: un fantasma. Siempre me he preguntado, cuando Jesús oyó un fantasma, ¿qué pensó Jesús de ellos? Dijo: ay, estos, no, ay, estos. No, un fantasma, y todos aterrorizados en medio de la barca. Pero Pedro, que era genial a veces no tan genial, dice: es Jesús, ¿no? Y todos se quedan así de alguna manera: es Jesús. Y de repente le dice: si eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y ¿sabes qué me encanta Pedro en esta escena? Porque Pedro sí es un fan de Jesús. O sea, dice: yo quiero también, Jesús. O sea, Señor, invítame a esa experiencia sobrenatural de caminar sobre las aguas. ¿No es cierto? Porque lo vemos como atrevido, imprudente y todo, pero está padre caminar sobre las aguas, ¿no? Y está ahí Jesús. Y de repente Jesús le dice: ven. Y ahora no sé cómo te imaginas a Pedro, porque ahora Chosen le dio una imagen que yo no pensaba así de Pedro. Y yo me imagino a Pedro como niño que en el circo dicen: ¿quién se sube al hipopótamo? Y va corriendo así con toda la emoción. Me lo imagino así a Pedro emocionado. Se baja de la barca y empieza a ver a Jesús y empieza a caminar en las aguas. Imagínate, estaba medio tormentoso y va caminando, pero de repente, y eso me llama tanto la atención, de repente dice: wow, estoy caminando sobre las aguas. Yo creo que ese es el problema. Porque mientras tenía sus ojos puestos en Jesús, todo estaba bien. Pero cuando empieza a ver que, wow, estoy caminando sobre las aguas, algo empieza a pasar. Empieza a involucrarse el yo en medio de lo que Dios está haciendo. Y de repente dice que ve el viento y ve la lluvia y la marea. Y en ese momento se empieza a hundir, y Jesús estira la mano y lo rescata y le dice: hey, hombre de poca fe. Y a veces nos quedamos con la exhortación que le dio Jesús, ¿no? Pero cuando vemos la historia, me encanta ver esto, porque, ¿sabes? Yo creo que en algún momento los discípulos le dijeron: Pedro, ¿te acuerdas cuando te hundiste en las aguas? Pero yo creo que Pedro les decía: papi, ¿pero quién caminó sobre las aguas? Ninguno de ustedes. Ahora, esto me encanta porque es la parte que me gusta, porque salió de su zona de confort en medio de la tormenta para creerle a Dios. Jesús le estaba enseñando que había una sobrenaturalidad en Dios, y él podía vivir una sobrenaturalidad en sus vidas. Y tú y yo hemos pensado siempre que todo depende del tamaño de nuestra perspectiva y del tamaño de nuestra mente. Pero esta historia de Pedro nos enseña que Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales y nos invita a caminar sobre las aguas. El punto es este: se necesita fe. Necesitamos ir en la palabra de Dios. Y quiero darte una precaución, porque tú y yo tenemos que ser sabios en momentos como este, de esos riesgos. Y cuando vemos esta historia, voy a decirte el primer punto: tenemos que salir de nuestra zona de confort, y se necesita fe, porque hay cosas que Dios ha preparado mucho más allá de lo que puede ser normal, porque Dios quiere hacer cosas sobrenaturales también en nuestras vidas, y se requiere fe. El llamado de Dios requiere fe, porque es más allá de tus capacidades, más allá de tus deficiencias, más allá de lo que has pensado. Y así es el Señor. Yo me acuerdo que yo decía: una iglesia de 200 personas estaría bien. Y digo: wow, Dios, tú haces milagros y haces cosas mucho más allá. Yo no me sentía capaz de una iglesia de más de 200 personas, pero Dios siempre es el que da las cosas y nos hace ir a más de lo que nunca pensamos y lo que nunca podíamos resistir. Y sabes, en eso hay una dependencia de Dios, porque sabes que no es decir: wow, ha crecido, sino es decir: Señor, porque ha crecido, te seguimos necesitando todos los días de nuestras vidas. No nos podemos soltar de tu mano porque no somos suficientes, pero tú eres el que es suficiente, ¿sabes? Ahí nos hace una dependencia de Dios, pero se necesita fe. Tú necesitas fe para vivir los milagros de Dios. Ahora, no se trata de ocurrencias, y me encanta esto porque alguno quizás sale de aquí, se sube al ferry hacia Cozumel y quiere aventarse a caminar sobre las aguas, y no te lo recomiendo si no es una dirección clara de parte del Señor. Porque ¿sabes qué?
cuando Jesús está ayunando, 40 días de ayuno, llega Satanás y lo tienta. Y Satanás le dice esto, y me llama tanto la atención. Le dice: sabes que aviéntate de este pináculo, de este lugar alto. Y la palabra de Dios dice que Dios mandará, si eres el hijo de Dios, Dios va a mandar ángeles para que te rescaten. ¿Sabes? Sabía la palabra Satanás, la estaba usando. Y Jesús dijo: ¿sabes qué? Escrito está: al Señor tu Dios no lo vas a tentar. O sea, Jesús sabía que era una palabra específica para cada momento, y no podía descontextualizarse las cosas. Así que, ¿cómo puedo saber yo que es una palabra específica? En esa relación con Dios, en esa relación que es Dios el que me está hablando. Por eso se necesita fe. Podemos caminar con el Señor, tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús. Pedro se hundió porque empezó a voltear a ver el viento, las aguas. Tú y yo tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús. Ahí está nuestro propósito. Y sabes, que el temor no te detenga. Dice segunda de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabes, el miedo a veces nos hace detenernos de tantas cosas. Yo quiero hablar la próxima semana del temor, porque a veces el temor no nos deja. Dios me ha tratado mucho en ese tema, porque he sido una persona que ha tenido que superar los temores en su vida. Pero un día un amigo me dijo, estaba platicando, hablando de planes, y me hizo una pregunta tan directa que me sacudió en su momento. Y me dijo: Poncho, ¿qué harías si no tuvieras temor? Porque yo ponía un pero para cada cosa, para cada tema ponía un pero. Y yo me quedé callado porque sentí que me descubrió. O sea, que en realidad lo que yo tenía era temor, y no estaba logrando algunas cosas por el temor. Y me dijo: ¿qué harías si no tuvieras temor? Dije: chorro de cosas. Dije: ahí está tu punto, me dijo. ¿Sabes? Y en Jesús no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios nos ha llamado a experimentar cosas poderosas y extraordinarias. Yo quiero pedirte que te pongas de pie esta mañana, que puedas cerrar un momento tus ojos.